Por consiguiente, pasamos al punto siguiente, número 15, pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos José Suárez Alonso, al Consejo de Gobierno. Señor Suárez, puede formular la pregunta. Sí, doy por formulada la pregunta, señor presidente. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, usted formula una pregunta haciendo ya desde el inicio un juicio de valor. Y respecto a ese juicio de valor, evidentemente yo le niego la mayor. Los ciudadanos del Oriente no están discriminados en atención sanitaria respecto a los asturianos que viven en otros territorios. Y no es porque se lo diga yo, se lo dicen los datos objetivos que usted conoce perfectamente. La atención primaria en el oriente de Asturias es ejemplar en cuanto a profesionales, accesibilidad, en tamaño de cupos y en instalaciones. Así lo reconoce la propia población. Y respecto al Hospital de Oriente, el mismo, recuerde usted que lo calificó en este Parlamento y no hace mucho como un chiringuito, le digo lo mismo con respecto que la atención primaria. Dispone de buenos profesionales, tiene una amplísima cartera de servicios propia de un hospital de sus características, dispone de una tecnología en continua modernización como la del resto de las áreas, de unas instalaciones relativamente nuevas. Recordemos que el hospital tiene menos de 20 años y sus listas de espera en este momento están entre las mejores de la comunidad autónoma. Usted, perdone que se lo diga, acompañado de otros voceros, monta una estrategia de confusión entre la población, augurando que la intención del Gobierno regional es cerrar el Hospital del Oriente de Asturias. El Gobierno asturiano dio cumplida respuesta a esta intoxicación y se comprometió en varias reuniones con los 14 alcaldes del área, con los profesionales, a la elaboración de un marco integral de actuaciones sanitarias a desarrollar en los próximos años. Y lo hemos hecho, lo hemos presentado, bajo el principio de lo que no se mejora acaba empeorando. Partimos de una buena situación a la que es necesario implementar acciones de mejora, de la misma forma que lo hacemos en el resto de las áreas sanitarias. La atención sanitaria en el Oriente ni es distinta ni ha de serlo diferente a la del resto de Asturias. Usted dijo que el documento presentado es un plan basura. Yo discrepo profundamente y pienso que es el plan adecuado para determinar un futuro halagüeño del hospital para las siguientes décadas. Y lo más importante de todo ello, no solamente hemos hecho un documento, sino que de forma inmediata hemos ido cumpliendo los compromisos y alcanzado los objetivos planteados en ese documento. Así nos lo han reconocido estos días pasados las múltiples reuniones que hemos mantenido con los alcaldes, con independencia de su color político, los profesionales y los medios de comunicación y gran mayoría de los ciudadanos. Es lógico que no le guste el plan. El Gobierno de Asturias está haciendo que su estrategia de confusión cada vez se haga más insostenible. Acabo con una precisión. El plan en el que estamos hablando se denomina Marco Integral de Actuaciones en el Área Sanitaria 6 y contiene asuntos relativos a plantilla, inversión en equipamientos, tecnología, derivaciones hacia servicios que impliquen mayor comodidad en el transporte para el paciente y un largo etcétera. Por tanto, se restringe a actuaciones sanitarias. Como me pregunta en su pregunta inicial por materia sociosanitaria y no hace mayores precisiones, no sé si habré acertado en la respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Suárez tiene la palabra. Sí, ha acertado usted en la precisión, no se preocupe, en la respuesta, no se preocupe. Pero le digo, ustedes, y cuando digo ustedes me refiero al Gobierno socialista, no aciertan sencillamente ni cuando rectifican. Y además, y ahora me refiero tanto al Gobierno como al Partido Socialista, mienten. Y digo mienten porque mintió usted, o el Gobierno, cuando anunció, por ejemplo, un decreto de garantías sanitarias que vendría a solucionar el problema de la sensación de indefensión de los usuarios de la sanidad asturiana. Mintió entonces, y permítame este inciso, y lo demuestra el hecho de que ahora, por lo poco que podemos saber, nos trae como única y gran novedad para este decreto la aparición de la figura del esperista, donde van ustedes a proporcionar un carné de esperista en las listas de espera sanitarias del SESPA. Y bueno, como desconocemos más detalles y dada la proclividad al ocultamiento y al engaño de este Gobierno,
pues nos abstenemos de seguir comentando, porque todos sabemos que esto puede cambiar de la noche a la mañana sin que nadie lo sepa más que ustedes y sus socios, y, por lo tanto, no podremos seguir hablando más hasta que aparezca, salvo esta figura, ya digo, del carné de esperista de las listas sanitarias. Desconocemos si con ese carné, entre comillas, o de carné, van a ustedes a ofrecer ofertas o puntos por estar abonados ahí a las listas de espera. Además de esto, de esta razón, mintieron cuando anunciaron este decreto de garantías sanitarias, y ahora, si me permite la observación, nos encontramos con que lo defienden con los mismos argumentos, expresiones y palabras que nosotros mismos empleamos para defender nuestra ley. Y dentro de este inciso que estoy metiendo aquí, como puedo, simplemente para contestar, defendía al Partido Popular, y no contento con el absurdo de defender ustedes con las mismas palabras que defendíamos nosotros nuestra ley, defienden a ustedes ahora este decreto, que no va a tener nada que ver con aquella ley, defienden que la promulgación, o por así decir, de este decreto va a promover una mejora en la gestión de las listas de espera. Y bien, para terminar con el inciso, esto es mentira. Y como oíamos el otro día a la señoría socialista Carmen Eva Pérez, por ejemplo, las comunidades del Partido Popular que aplican esta no tienen decretos, tienen leyes. Si quiere se lo cuento, porque veo que dice que no. Ley 3 de 2014, de 21 de julio, de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Ley, no decreto, Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria. Ley, no decreto, Ley 12 de 2013, de 9 de diciembre, de garantía de prestaciones sanitarias del Sergas. Eso está en Galicia. ¿Dónde son decretos? Andalucía y Aragón, bajo gobierno socialista en 2003. Ahí son decretos. Bien, las comunidades socialistas hacen decretos, otras comunidades hacen leyes. Bien, terminado el inciso. Pero siguiendo con las mentiras. Mintió usted también, señor consejero, cuando dijo la existencia de un proyecto de ley de fusión de áreas sanitarias, proyecto que todos conocemos y que lleva en la mesa desde el Gobierno de 2012, aunque usted diga que no. Desde 2012 tienen ustedes ese proyecto de ley, como mínimo. Solo la presión ciudadana y del Partido Popular han impedido su aprobación, aunque ahora el Partido Socialista pretende escaparse indemne de esta mentira. Y finalmente, y ya entramos en materia, y finalmente, que no por último, mintió usted cuando afirmó que el Hospital del Oriente de Asturias no solo no iba a desmantelarse, sino que iba a potenciarse y a aumentar con un plan prometido y fantástico. Dicho plan vio la forma, como usted mismo ha dicho, en octubre pasado, con el nombre de Marco Integral de Actuaciones del Área Sexta. Nombre rimbombante e impretencioso, que en realidad no es otra cosa, y lo podemos hoy confirmar, que una mentira integral. No marco integral, sino mentira integral. En dicho plan se contemplaba como promesa ahora mismo incumplida, además de la contratación de diverso personal, por eso era lo de sociosanitario, porque entre el personal no solamente eran médicos o personal sanitario, había otro tipo de personal, la colaboración entre áreas sanitarias para mejorar los servicios del hospital. Lo que vemos en realidad es que dichos servicios del hospital se están desvaneciendo. Mientras se niega el proyecto de fusión de áreas sanitarias, que usted ya le ha dicho que ha negado repetidamente, luego esta fusión se realiza de forma encubierta, ¿no? Y en el área sexta se difumina o se disuelve en múltiples mini-áreas. Ahora pretende decir que, por ejemplo, la zona más oriental se va a atender a Cantabria, al menos las urgencias. El área costera, con Llanes y Rabadesella, por ejemplo, se irá de viaje a Cabueñes, mientras la zona más interior, con Enfiesto, Cangas, Cabrales, viajará a Oviedo. ¿Qué quedan a Riondas? ¿Esta es la potenciación prometida? Están ustedes disolviendo el área y la realidad del día a día es desalentadora. Venden ahora proyectos viejos, por otro lado, que ya estaban comprometidos previamente y que llegan muy tarde, y que lo suman ahora como parte de este marco, que no es marco, ya le digo que es mentira. Venden colaboraciones que no son más que humo, como lo fue la colaboración que iba a abrir una consulta de oncología en Arriondas, donde se ha visto el oncólogo. Hematología, bueno, va a haber una consulta de hematología. Todos saben en el área cómo está de infradotada la consulta de hematología en Arriondas.
Y bien, nos venden otros simulacros y tal, como parte de este marco mentira integral. Y bien, yo lo tengo que decir, solamente el Partido Popular se ha implicado y apostado seriamente en la potenciación de este área desde el principio. Se ha implicado políticamente y mediante apoyo y acuerdos presupuestarios. Y no tengo que recordarles dichos apoyos en cómo tuvieron parte con votaciones en esta Cámara, con apuestas políticas y acuerdos presupuestarios. Pero los asturianos, sencillamente, y termino, no nos merecemos más promesas incumplidas de este Gobierno en este aspecto y en los anteriores que le he relacionado antes, y no nos merecemos esta actuación por parte del Gobierno que no acierta ni para rectificar.